Muy buenas tardes. Lo primero, agradeceros a todos la asistencia. Para mí estar aquí es una bendición. También le agradezco a Dios que pueda estar hoy aquí, que es un poquito también el trasfondo que tiene el libro, que tiene al final un trasfondo católico, tiene una catequesis detrás, pero bueno, está un poco abierto a que pues, lo pueda leer cualquier persona. Es un libro muy complejo al final, pero sencillo de leer a primera pasada. Pero está pensado para que tenga una segunda pasada, que es donde ya como que vamos sacando como más detalles, ¿no? Y eso se desvela un poquito hacia el final. Como no puedo contarlo porque entonces no se leería, pues voy a un poco contar cómo surge toda esta idea, un poquito la estructura, el género que tiene, los 4 pilares fundamentales, y luego ya al final, pues si queréis hacerme alguna pregunta, pues estaré aquí encantado. El contexto principal es sobre reflexionar de esto, un poco la complejidad que tiene el ser humano, la existencia. Yo empecé a escribir los primeros renglones en 2004 y pasan 20 años hasta que llego a escribirlo, porque en el 2004, cuando empiezo a escribirlo, me surge un problema, es que hay una película que genera un final mejor que el que yo tenía pensado. Al principio era una cosa muy psicológica. Yo me licencié en Bellas Artes, pero puse de segunda opción psicología, porque en aquel momento era muy complicado entrar. Y entonces, al ver esa situación, dije, bueno, parecería encima que habría podido copiar ese final, pues lo dejé totalmente aparcado. Y en 2024, tras haber yo escrito un proyecto final estaba en ilustración, había como 3 personajes, lo llamé Apocalipsis, eran él, ella y yo. Pues un día en misa, pues como que se me vino revelado que podía jugar con esos 3 personajes, que ya veréis si lo leéis y los que lo habéis leído, pues cómo se triangula en todo momento el tema de la acción. Luego hay una cuarta posibilidad, que es una cámara que está grabando, pero en principio la idea original era que era más de crimen, más de thriller, además de psicológico, pues todo el rato intentando buscar un culpable. Entonces el lector tenía que ir todo el rato como entendiendo quién tenía más el peso de ser posiblemente el culpable. Todo esto fue derivando en otra cosa totalmente diferente. No quise perder el pilar psicológico, que luego hacia el final del libro compite un poco con la parte religiosa. Entonces el que sea más religioso pues entenderá más la parte religiosa, y el que no sea religioso pues entenderá más la parte psicológica. Como decía, tiene una catequesis de fondo, pero bueno, es un thriller psicológico donde intento meter partes de literatura también cogidas con pinzas desde el mundo del arte, es decir, que esa faceta artística intento transmitirla a través de la escritura. Y por último meto pues algunas referencias a cosas de filosofía. Son esos 4 pilares fundamentales. Está narrado en primera persona porque lo que pretendo con la obra es que el que esté leyendo tenga de alguna manera una relación directa con ese existencialismo, ese dualismo ese combate entre el bien y el mal que se va generando. Porque al final es una manera de escapar de la realidad. Digamos que el protagonista está inmerso en esa oscuridad que empieza, no estoy descubriendo nada porque es el primer capítulo, se llama Tiniebla, cómo tiene que ir saliendo. Entonces se da como tema principal un tema de identidad y una invitación a reflexionar mediante este protagonista. Entonces cada uno en esa primera persona pues tiene esa capacidad de ponerse en la piel de este personaje. Y luego tiene otra parte que es la del sufrimiento, y al final una parte más de redención. Entonces se va viendo en algunos momentos cómo se va descubriendo la esperanza, y en otros la desesperanza. Juega un poquito siempre con esa parte psicológica. Y nada, luego también desde mi punto de católico que soy y el encuentro que he tenido con Jesucristo, pues lo he querido al final como juntar, digamos. Eso es un poquito como el grosso. Y fundamentalmente, hacia el final ya, esa reflexión de la que pretendo que se nutra cada uno, pues digamos que es cómo puedo encontrar la luz dentro de esos momentos de oscuridad
Y también, como es la llave del celador, ¿qué llave necesito para abrir esa puerta principal o esas puertas que me tienen encerrado hacia adentro? Y nada, pues comentar que son 20 capítulos, intenté cronometrarlo para que fueran 2 horas clavadas, lo estuve haciendo en varias sesiones hasta conseguir las 2 horas, tuve que ir ajustando el texto. El prólogo me lo hizo el padre Rubén Inocencio, que me hizo algunas correcciones de cara, no solo desde el punto de vista teológico, también desde el psicológico, y para que no afectara mucho a mucha gente, porque es verdad que toco algún tema un tanto polémico. Y yo lo pensé, como soy educador, estoy dando clases de plástica en un colegio y he dado clases en la universidad, también de la parte psicológica en educación, formando a profesores, que pudiera ser también una herramienta donde estudiar ciertos comportamientos y que pueda ser también un apoyo pues a estos factores principalmente en este caso de filosofía, porque la verdad es que lo de la psicología, como decía antes, se mezcla un poco con lo de la religión. Y dentro de estas 2 horas que tarda el libro en leerse, pues había como estructurados esos 20 capítulos en 4 partes para leerse como media hora, media hora, media hora y media, unos 5 capítulos cada uno. Y la verdad es que al hacer el recorrido y al ponerlo con el Word y demás, pues como que fluía. O sea, está un poquito diseñado también para que intentar, más bien, no sé si lo conseguiré, que el público joven que no lee, pues intente también animarse a la lectura. Y poco más, no sé si alguno tiene alguna duda o algo que pueda profundizar el tema, porque no me quiero enrollar. No pasa nada. Buenas tardes. Me gustaría saber el título de la película que mencionas, que es lo que te hizo cambiar el final de tu libro. Si se puede decir. Buena pregunta. Sí, por supuesto, está puesto en el propio libro. Es Show. No sé si han visto la película, es muy macabra. Y el final de esa película, pues claro, como yo tenía ya una triangulación de personajes, es que tampoco quiero, por si alguno ve la película, desvelar el final, pero al final sucede algo que mejora lo que yo tenía pensado, que era al final, dentro de esa triangulación, pues al final evidentemente había un culpable, pero no se sabía muy bien quién, y el lector tenía que ir pues pasando etapas de un culpable a otro hasta que al final se resolvía. Sí que es verdad, el otro día hablando con María Belén, una de las organizadoras de aquí de la biblioteca, que me dijo, me recuerda mucho a Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Y le dije, ese libro fue el que me inspiró a iniciar este libro, en 2004. No tiene nada que ver con la película Show, era más psicológico y más de hecho hago un guiño en uno de los capítulos finales a ese libro, pero no tiene nada que ver con la película. O sea, la película, digamos, que surgió en el mismo momento que yo ya estaba redactando esto, y me fastidió un poco el final y tenía cierto parecido, entonces dije, va a parecer que encima me copiaba de la película, por eso lo desestimé. Bueno, Juan, ¿hay previsión de futuros libros? Pues la verdad es que no lo tengo pensado. O sea, esto va a ser un libro que, como he dicho, llevo 20 años con el Run Run. Lo resolví muy rápido porque me pillé una etapa donde mi mujer estaba embarazada de María, que está ahí presente. He tardado casi 2 años en poder presentarlo, porque lo de la paternidad a mí se me ha complicado muchísimo, se me ha hecho bola. Pero aprovechamos que ella estaba embarazada para yo tener una semana, y en una semana me puse y lo redacté. Luego tuve otra semana de revisiones y demás, pero hasta que no tuve muy centrado el tiro, no me puse siquiera a redactar. Así que yo lo veo complicado, hacer algo de este estilo. De otro estilo sí, porque tengo experiencia de redacción, tengo además de la tesis doctoral, la autobiografía y otros libros, pero así novelas de misterio y tal, yo creo que mientras esté en modo crianza lo veo muy complicado. Pero buena pregunta, gracias. Hola Juan, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mayor desafío a la hora de escribir este libro. Vaya, voy a necesitar como 3 o 4 minutos, podéis ir al baño. El mayor desafío ha sido que tuviera coherencia y que no se saliera de la línea católica, porque cuando empezaba a redactar lo que me apetecía era ir siempre a esa parte psicológica, y sin embargo, lo que contaba, yo tuve una revelación en misa, para un católico es una revelación,
y no me podía salir de esa revelación. Eso fue como el mayor desafío, el querer yo hacer una cosa que no me correspondía y que me apetecía, algo que se me estaba, digamos, pidiendo. Oye, Juan, ¿posibilidad de que se lleve al cine? La posibilidad del cine la veo también bastante compleja, porque de hecho lo pensaba mucho cuando lo redactaba, pensaba mucho en cómo sería si fuera una película, la descripción a nivel cinematográfico, porque yo soy de audiovisuales, enseño plástica visual, audiovisual, y en la parte de audiovisual pues estoy siempre como comparando, pues eso, las escenas, la velocidad de la escena, los colores y demás. Y es bastante complejo por varias razones. La principal, porque si vais leyendo el libro hay muchos capítulos, empieza con la tiniebla, en oscuridad, entonces tener una peli prácticamente para ser escuchada pues lo veo un poco aburrido, pero después es que se van revelando cosas a medida que van pasando los capítulos que creo que en cine se estarían desvelando. Por ejemplo, hay algunos personajes que se ve a nivel psicológico que tienen, solo voy a decir esto, personalidad múltiple, que se vería el mismo rostro, por ejemplo. Entonces, no sé si han visto la película Múltiple, que lo hace muy bien, pero lo hace a través de disfraces y tal, y se va desvelando, pero se va desvelando desde otro personaje. Meterlo in situ desde el personaje principal, o mejor dicho, son tres principales, lo veo bastante complejo. Siempre a nivel redacción lo había pensado, pero lo veo muy complicado. Pero buena pregunta también. O sea, a mí me encantaría, ¿eh? Si lo consiguieran sería un exitazo, yo creo, pero porque además está como muy de moda este rollo así tenebroso, por lo que veo en las plataformas. Que el autor de Crónicas de Narnia, Lewis, ¿no? No recuerdo. Pues que ha influido bastante en tu obra, ¿no? Y en tu... Sí, efectivamente. ¿Puedes desarrollar un poco esto? Sí, por supuesto. A ver, mi libro favorito de toda la vida había sido el de Los renglones torcidos de Dios, que es el que me invitó un poco a escribir. Bueno, también es verdad que en el colegio pues se me dio bien la redacción, había profesores que tiraban más porque me dedicara al arte y otros por la escritura, y siempre fue algo que se me quedó ahí. Gané algún premio así de poca monta y tal. Pero es verdad que luego descubrí a Lewis con Cartas del Diablo a su sobrino, que es un libro que me fascinó. Luego tiene otras obras que me he leído que, por ejemplo, Dios en el banquillo, que me dio muchas pistas a nivel de cómo catequizar, porque llevo varios años como catequista, y cuando uno intenta catequizar, de alguna manera, aunque no queramos, intentamos con nuestras fuerzas, que es un error, intentar convencer al otro. Y lo que hace Lewis es que transforma el mensaje y te lo va transmitiendo también de poco a poco, sin que tú te des cuenta, y te va convenciendo, pero no con con su lenguaje sí, pero no desde él, sino desde argumentos sólidos, que vienen para nuestro gusto desde arriba. Entonces, eso tiene mucho gancho. A mí, desde luego, ha sido uno de los autores que también me han inspirado a escribir en esta línea de catequización, que, como digo, está en segundo plano. O sea, a lo mejor alguno lo lee y dice, pues no veo la catequesis, pero sí que él es como trabaja. De hecho, las Crónicas de Narnia, que tiene un mensaje católico de fondo, donde, pues si no saben, aquí sí que voy a hacer spoiler, el león es Jesucristo, por ejemplo, pues queda como un segundo plano también. Y ahí sí que me he basado un poquito también, y tiene varios guiños también a Lewis en ese sentido, de que pasa todo a segundo plano. O sea, que podría ser algo que pase desapercibido para que no quiera o no entienda el tema. Eso es. De hecho, mi idea, lo pongo también en el libro, es que tenga una doble lectura, es decir, que cualquiera se va a leer el libro y ya sabiendo al final lo que se desvela, si se lo llega a leer una segunda vez, cambia todo, porque todo lo que intento redactar tiene, digamos, un doble sentido. Pero claro, lo descubres en la segunda lectura, en la primera no. En la primera no lo entiendes hasta el final. Entonces la segunda lectura ya como que vas sacando esos detalles. Yo he leído el análisis que has hecho sobre el libro desde varios puntos, gracias, de vista filosófico y psicológico y literario y tal. Y te pregunto, ¿piensas
eso como una separata o como un anexo, publicarlo de, digamos, de continuación del libro? Pues es otra muy buena pregunta. Me encantaría, no sé la manera, porque yo tengo una marca de ropa ahora mismo católica que se llama No More Idols, donde quise meter el libro como uno de los productos de la empresa. Surgió ahí unos rollos, no le puse el ISBN, que para los que no entendáis es como el código de venta, entonces eso es una cosa que se ha quedado de momento en el aire, y al final lo autoedité y lo hice yo todo por mi cuenta. Considero que es un error. Si alguno tiene intención de escribir, es mejor con una editorial, porque te lo distribuye, te ayuda, te quita mucho trabajo. Y luego esta última parte, pues me veo flojo a la hora de vendérselo a una editorial, porque incluso las católicas no conciben el hecho de que haya tanta profundidad en una lectura. Entonces me está costando dar con alguien que lo entienda, lo acepte y lo quiera dar a conocer así tal cual, con el análisis, digamos, y un desarrollo capítulo por capítulo del pilar de filosofía, de psicología, de literatura y de religión católica con la catequesis. Es muy complicado. Se interesó San Pablo, la editorial San Pablo en su día, lo desestimó. Yo creo que hay un tema polémico que no considero que no se han leído bien el libro, por lo que digo, porque al final también hay una parte de prejuicios que meto en la historia. Y ahora estoy hablando con las dominicas de Lerma, que parece ser que sí que tienen interés, y en caso de que sí que accedan, pues sí que iría con esta edición, nueva edición, con el análisis, ofreciendo la segunda lectura, porque la primera ya está distribuida a través de mi página web y de la marca, y también está en Amazon. Esa sería como la primera edición. Esta sería una segunda edición más católica, con un trasfondo que ellas puedan quizá tener el impulso de editorial, porque ellas tienen la editorial. Sería la idea, a ver si sale, y si no, pues no sé. Como no depende de mí, lo dejamos en manos de Dios. Yo como conocedor, como conocedor de tus actividades artísticas dedicadas principalmente al mundo de la plástica, ¿no te has planteado en ningún momento traducirlo en una serie de obras que fueran encadenadas con el libro, que sirvieran un poco como ilustración, como complemento o como otra lectura diferente? Buena pregunta también. Me lo planteé al inicio si hacer las ilustraciones del libro, ya que como profesional de la ilustración también he dedicado a hacer eso en otros libros, pero pensaba que iba a entorpecer la lectura. Entonces creía que con una única ilustración de portada, que bueno, está ahí, tiene una simbología ya, una carga brutal, porque tiene los tres personajes principales. Estoy dando pistas que luego confunden. Tiene una numerología también de misterio dentro del propio título, y el símbolo que tiene sobre la portada en blanco es como la sala donde se empieza a acontecer todo, pues, toda esta primera etapa de oscuridad. Está vista en planta, y creo que con eso ya es suficiente para ir poco a poco descubriendo. Me encantaría quizá, pues por ejemplo, si se diera muy a conocer el libro, pero si no, creo que está entorpeciendo la propia lectura, porque estaría dando pistas de alguna manera. Que como en una ilustración, como un trabajo. Es decir, como producir otro libro, pero de forma visual, o el mismo libro de una forma visual. Es decir, pero no como ilustración del libro. Y con una serie de trabajos, yo que sé, mucho más abstractos, mucho más psicológicos, mucho más basados en el color o en las formas. Es decir, que el hacerlo abstracto sí que también lo planteé. Me lo planteé sobre todo porque en los primeros capítulos, como decía, en cine no lo veía, pero a nivel gráfico sí que lo veía, y a nivel abstracto se presta, pero tendría conflicto con los últimos, en este caso. Me pasa o sea, está ya a la contra. Es complicado. Yo creo que al final he intentado tener también un guiño muy extendido a la literatura, que sea algo, o sea, meter el arte ya en la letra, digamos, no en la imagen. O sea, darle el arte al texto. De hecho, por ejemplo,
No menciono personajes en ningún momento, van con números, no le doy importancia hasta el final, que nombro 3 personajes clave para entender que hay un contexto católico. Son, en orden, la Virgen María, Jesucristo y el Arcángel San Gabriel, y creo que también eso, pues que, no sé, son recursos literarios al final. Como que si lo mezclo con lo otro, no lo sé, tendría que darle mucha vuelta. O sea, lo he pensado muchísimo. Él fue mi profesor de pintura en bachillerato. Y lo considero un magnífico pintor. Se agradece. Por eso ahondo en el tema de que le sea otro medio de manifestarse. Lo he pensado muchísimo, pero a lo mejor dentro de otros 20 años lo consigo, pero ahora mismo no lo visualizo. Me cuesta mucho visualizarlo. Oye, me dejo recomendar, ¿eh? O sea, yo, desde la humildad total, si se te ocurre, oye, yo soy todo oídos. No, muy buena reflexión. Hablaremos del tema. Hola. Vamos a ver, como profesional de la educación, según acabas de comentar, me gustaría saber tu opinión desde un punto de vista humanista del tema del componente cuerpo-mente espiritual. ¿Qué opinas? ¿Cómo la juventud está encajando actualmente el tema espiritual? Porque se oye de diferentes formas, que parece que estamos volviendo otra vez a rescatar el tema espiritual ante un mundo, ante un occidente. Sí, te escucho. Te escucho, ¿eh? Ante un occidente que está totalmente trastocado. En fin, me gustaría saber de tu punto de vista. Desde el punto de vista como docente genérico o mi opinión personal. Mi opinión personal es que no lo saben conectar. Están muy distraídos con las nuevas tecnologías. Lo que yo voy descubriendo año tras año es que tienen olvidada la parte espiritual prácticamente, aunque ahora hay un nuevo renacer. Hay una juventud que es verdad que es más emocional, no es tan racional. Están sintiendo, vamos a decir, esa llamada, aunque no está bien dicho, pero de seguir al Señor. O incluso hay unos libros de ahora que está muy de moda, el autoayuda y tal, pues vamos a dejarlo en algo espiritual o trascendental o existencial. Sí que está habiendo un nuevo despertar, pero no le dan tanta importancia a la parte racional. Entonces, la parte de mente y cuerpo, yo creo que tampoco está tan unida, porque las nuevas generaciones le dan más importancia al cuerpo, esto es así. Siento decirlo así tan crudamente, pero yo lo vivo mucho con la adolescencia. Hay mucho adolescente que se vende corpóreamente en internet, lo cual es una cosa horrible, y pierden de vista el punto psicológico y de la mente, y la propia sociedad, digamos que lo está poniendo un poquito rodado. Es decir, no se fomenta ni la lectura. O sea, uno de mis objetivos es que estos jóvenes pudieran retomar la lectura. Eso ya no se da. No aguantan. Yo, hasta una propia película, fíjate, 2 horas que dura el libro. Hay películas que ya van reduciendo. Antes eran de 1 hora y media. Ahora empiezo a ver películas que van tirando hacia la hora, porque ya las juventudes no las aguantan. O hacen series, porque ya es como les enganchamos de otra manera. Es muy complicado, muy complicado. Las tomas entre escenas se reducen cada vez más, y el cerebro es algo que además le va dañando. Entonces, yo le diría que lo que es la mente está destrozándose, pero a nivel social. O sea, no es... Y eso, claro, afecta mucho a la parte espiritual. ¿Qué pasa? Que cuando esa mente ya ha sido destrozada, les venden la parte espiritual, y es muy difícil salir de ahí. De hecho, es un poquito esto. O sea, este objetivo también es cómo salgo yo de esta oscuridad que tengo. Pero no es un libro de autoayuda, ¿eh? Esto es hacerme preguntas a mí mismo, pero no se trata de que sea autoayuda. Yo lo dejo en un contexto, se lo cedo a Jesucristo, por decirlo de algún modo. Pero sí que invita a la reflexión un poco de, oye, que lo estoy pasando mal, ¿por qué? Porque los jóvenes ni se lo plantean. Van al psicólogo, pero el psicólogo no sé si
por hacer horas o qué, pues a lo mejor no les está dando las pautas que necesitan porque van acelerados. El problema es que van tan acelerados que requieren mucho trabajo de fondo. No sé si me estoy explicando. Y luego, pues eso, a nivel espiritual, pues deja mucho más que desear si primero tienen que ordenar la mente, creo yo. ¿Sabes? Entonces, cuando conecten, yo creo que tendrán más salida. Y luego, antiguamente, pues yo lo que he ido viendo, yo soy en una generación límite, diría yo, que ya tirando la nueva. Antes nos aburríamos, eso era muy bueno, creo yo, porque elucubrabas, no sé, pensabas tú, no sé, tenías tu manera de, pues eso, de ser creativo al final y de poder crear. Yo lo que veo ahora en las aulas es que no tienen la capacidad, la han perdido. Y es una pena, porque yo, aunque les intento todos los días incentivar, motivar, es imposible, es una batalla prácticamente perdida. Si no se da en casa o la sociedad no contribuye, es muy, muy, muy complicado. Fíjate que yo doy plástica, estoy todo el rato que innoven, que prueben, y es complicadísimo, complicadísimo. Yo veo ahora mismo el peor momento, porque por otro lado es la lucha de egos, ¿no? No salen de sí mismos, es todo para ellos. Entonces sacar de ahí es complicadísimo, necesitan mucha ayuda externa y la psicología se queda corta, o sea, no que se quede corta, sino que hay que prolongarla en el tiempo, porque ellos viven tan acelerados que no les basta con 2 sesiones. Y a lo mejor a alguien que ha tenido más vida, sí, le dicen, oye, mira, que es que estás fallando aquí, y dices, ostras, es verdad. Creo que van por ahí los tiros. No, me puedo equivocar, esto como le he preguntado si era mi opinión y yo doy mi opinión. Me entiendo que el sentido de la vida se lo tiene que plantear en algún momento, aunque sean jóvenes. Totalmente, el vacío sí. existencial tiene que existir. Eso es. En el momento en que no hay carga espiritual, entonces yo creo que la educación necesariamente tiene que conectar con los valores espirituales. Es que si no, nuestra juventud se va por el arroyo, ¿no? Sí, pero ¿en qué momento llegan ellos a tocar fondo? Si van distraídos. Es que el problema es que como que van tan acelerados que van distrayéndose y no se están dando cuenta de que están tocando fondo siquiera. O sea, yo tengo alumnos que están totalmente destrozados y no lo saben. Y se lo tienes que decir, y encima le sientas mal, viene la familia, y bueno, al final no puedes ni decir nada, porque se vuelve en tu contra, se genera un poco la problemática ahí. Pues nada, pues muchísimas gracias una vez más, y fenomenal las dudas, a mí me ha abierto un poco la mente, especialmente por aquí, y hay que hablar. Y por ahí también, porque me ha dado mucho que pensar a nivel... Venía hoy además comentándolo con mi mujer, que justo he tenido un mal día con los chavales y te dan la vuelta a tu manera de pensar de un día para otro. O sea, que es que todo confluye. Digo, es que es verdad que todos los tiros van por ahí. Así que nada, muchísimas gracias por asistir. Y nada, si alguno todavía no tiene el libro, pues lo tenemos ahí baratito. Uy, vienen ahí último... Un poquito tarde, hombre. Gracias por venir. Estamos justo despidiéndome. Sí. Ah, yo voy a despedirme también. Bueno. Muchas gracias, chicos, exalumnos. Justo les estaba poniendo a parir, madre mía. Les estaba pitando el oído, ¿no? Por eso se han acercado a que era. He escuchado a Fernando Mateo y he dicho... Justo, digo, madre mía, es que de los peorcitos. Gracias, chicos. Nos vemos. Pues eso, que muchas gracias a todos por venir.